Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a la señora presidenta de la Comisión Séptima Constitucional del Senado, Maya Bley Escaf. Un saludo a la vicepresidenta de la Comisión Séptima, Berenice Bedoya Pérez. Saludo también al secretario general de la Comisión, Pláceres José Ospino, al ministro de la Salud y de la Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, a los honorables senadores y senadoras aquí presentes, a los directores, directoras y demás funcionarios del Gobierno Nacional y a los medios de comunicación aquí presentes. Quiero agradecer esta citación de la Comisión Séptima, aprovechando poder desde aquí informarle al país la realidad de cómo estamos avanzando en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Entonces, nuestra presentación estará en dos partes. Creo que es necesario, en tanto pues este ministerio no ha tenido tanta presencia en el Congreso, no podría entrar de una al presupuesto, que es la razón que nos asiste y por la cual nos citaron, sino que tengo que contar, pues, en este año y 2 meses que llevo de ministra designada, qué es lo que hemos venido haciendo. En tal sentido, quiero recordarle al país que tristemente somos de los países más desiguales e inequitativos de América Latina, y que este gobierno sí ha reducido de 0,556 a 0,546 la línea de desigualdad de Gini en estos 2 años. Eso que evidencia que este gobierno sí tiene un compromiso profundo por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, y eso es una evidencia de asumir el mandato del pueblo colombiano y asumir el mandato del señor presidente, que nos ha pedido priorizar la inversión en los territorios más excluidos y marginados del país. Algunos datos nos dicen que las brechas son bastante profundas, y cerrar esas brechas de inequidad y desigualdad en el país implican una disposición de todo el Estado colombiano. Pero creemos que la creación de ese ministerio, y quiero aprovechar para agradecerle al Congreso en su conjunto por haber tomado la decisión el año pasado de crear una ley que permitiera crear esta nueva institución, que por un lado tiene que implementar de manera directa programas y proyectos, pero tiene que articular también todo el sistema de igualdad y equidad, es decir, a todo el gobierno nacional en función de cerrar esas brechas. Esos datos, por ejemplo, de brechas de ingreso, según el DANE, evidencian que entre hombres y mujeres hay una diferencia de más del 6%, ¿sí?, en términos de ingresos. Pero si hablamos de hombres mestizos en comparación a mujeres afrodescendientes, esa brecha es de 58%. Es decir, que las mujeres afrodescendientes reciben menos ingresos en 58% en comparación a un hombre mestizo en este país. Estos son datos del DANE que evidencian pues la realidad de la inequidad y la desigualdad. En términos de la población joven, una de las poblaciones aprobadas en la ley que crea el ministerio es de 25
¿sí? Casi 13,5 millones de jóvenes tenemos en el país. De estos 13,5 millones hay una situación bien preocupante, y es que el 43% de los homicidios, 44% de los homicidios que se cometen en el país se cometen contra población joven. Esto es, en promedio, casi cada año 6.133 jóvenes están siendo asesinados en el país. Esto es una preocupación. La forma en como yo lo digo es como: este es un país inseguro e inviable para la juventud. Y esto entonces requiere de un compromiso de todo el Estado para que nuestra juventud crezca en un país con garantías a la vida. Nosotros también tenemos otros datos, por ejemplo, en temas de acceso al agua potable y saneamiento básico, que sabemos también es un tema de preocupación y que es uno de los detonantes de los problemas de la salud. 13 millones de personas no tienen acceso a agua potable en ese país y 17 millones no tienen acceso a saneamiento básico. Solo cerrar la brecha en territorios marginados y excluidos para el acceso al agua nos cuesta 106 billones de pesos, según datos del Ministerio de Vivienda y del DANE. Aún ni siquiera tenemos la información, y es parte de lo que estamos haciendo, de cuánto es el recurso que necesitamos para saneamiento básico. De estas desigualdades e inequidades es de lo que hemos estado trabajando, consiguiendo los datos y la información que nos permita entonces afianzar la tarea que ustedes como senadores y senadoras a través de la ley nos delegaron al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Cuando miramos la esperanza de vida de los colombianos y colombianas, que es en promedio 76,8 años, el promedio general. En zona andina el promedio hoy está en 77 años, pero si miramos en región Amazonía son 71 años. Pero si miramos departamentos muy específicos como el Chocó es 71, La Guajira 70 años, Bichada 65 y Vaupés 64. ¿Por qué traigo estos datos? Porque esto se relaciona con la forma equitativa en cómo se ha distribuido el presupuesto en el país. Es decir, que la distribución equitativa del presupuesto en esos territorios excluidos y marginados sí impacta la esperanza de vida de la población colombiana. A mayor presupuesto, mayor esperanza. Menos presupuesto, menos esperanza de vida. La ley 2281, que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, definió que este ministerio tiene que atender a 14 poblaciones, las mujeres en toda su diversidad, aunque en la ley hicieron un énfasis en las mujeres cabezas de familia, los jóvenes, y si hablamos de mujeres, son 26.9 millones de personas. Si hablamos de jóvenes, son 13.5 millones. Población LGBTIQ+, 484. Y estos datos todavía son, digamos, no son claros porque no todas las personas
se identifican en su orientación sexual por las situaciones de estigmatización y de violencia que vive el país. 3.7 millones de personas con discapacidad, 33.000 personas en condición de habitancia de la calle, 7,8 millones de personas de adultos mayores. De estos, como ya se ha dicho, 3 millones de personas viven en condiciones de vulnerabilidad. 10,2 millones de campesinos y campesinas, 4.6 millones de personas de población afrodescendiente, raizal, palenquera, 2,4 millones de personas de pueblos indígenas y 3.000 del pueblo rom. Y por último, 2.8 millones de personas migrantes que también tenemos que atender en este ministerio. Esto equivale a 38 millones de personas en promedio que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad y todo el sistema de igualdad y equidad debe atender en el país. Ahora quiero presentarles aquí la línea de tiempo de lo que ha implicado la creación del Ministerio de la Igualdad. Y quiero presentar esto porque la ley, presidente, ustedes aprobaron la ley el 12 de diciembre del 2022 y la ley fue sancionada por el presidente el 4 de enero del 2023. Y cuando uno dice ya se creó el ministerio, se cree que ya está creado con infraestructura física y todo. Y eso no es así. Está creado en el papel. Después de eso, ustedes le entregaron facultades al presidente para que en 6 meses siguientes, después del 4 que él la sancionó, definiera el sector de igualdad y equidad. Una tarea que como vicepresidenta acompañé al presidente, esa es la tarea del presidente, pero yo acompañé a hacer esa tarea y durante esos 6 meses hicimos la reglamentación del sector de igualdad y equidad. En ese sector entonces se definió por las facultades que le entregaron al presidente la estructura de cómo quedaría el ministerio. Quedó con 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas y poblacionales y 32 direcciones territoriales que fueron definidas en la ley. Esa es la estructura del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y como sector entonces quedaron adscritas al sector el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Ciegos y el Instituto de Sordos, el INSI y el INSOR. Eso es el sector de igualdad y equidad. ¿Qué hicimos? A mí me designaron el presidente, y voy a hacer esta aclaración entre nombramiento y designación. Hay una diferencia entre el ministro y yo. El ministro es nombrado ministro, yo soy designada. Y eso quiere decir que no recibo sueldo por ser la ministra de la Igualdad y la Equidad, y quiero aprovechar para aclararle esto al país, porque se dice que yo recibo 2 sueldos cuando solo tengo el sueldo como vicepresidenta de la República de Colombia, una tarea que por supuesto la hago con todo el amor del mundo, porque desde los 14 años he luchado por la igualdad y la equidad en este país y por la justicia social. En esa tarea, entonces, después de haber creado el ministerio en papel, en la ley, nos pusimos a la tarea de ahora eso pasarlo en términos físicos. ¿Qué nos ha tocado hacer? La formalización del ministerio, sacar el RUT, sacar el registro para fiscales, el registro tributario, el CIF,
para poder poner en el sistema la información financiera, la autorización del Tesoro Nacional y la página del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Esto, aunque suene solo así, cada paso de eso toma unos tiempos, cada paso de eso son trámites con otras instituciones que nos tomaron 2 meses, ¿sí? Y fue poco para lo que significa crear una personería legal de un ministerio, de una institución, pero lo hicimos en 2 meses. En paralelo a ello se estaba discutiendo el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces logramos reglamentar, logramos que ustedes aprobaran acá en el Congreso, en el Plan de Desarrollo, 24 artículos que nos dieran la viabilidad de los proyectos que íbamos a formular para cumplir con la misión del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. En paralelo, entonces, se discutió el presupuesto general. Nosotros en ese momento no teníamos cómo discutir porque la entidad no existía, sino que en la ley de adición presupuestal hicimos la gestión para que esa adición presupuestal al presupuesto general de la Nación se designaran unos recursos básicos que nos permitieran arrancar con el proceso del ministerio. Ustedes aprobaron también el artículo 72 en el Plan Nacional de Desarrollo que creó el Fondo para la Superación de las Brechas de Inequidad y Desigualdad, y en octubre sacamos el decreto que reglamenta ese fondo, y posterior a ello nos pusimos en la tarea de crear el contrato fiduciario, a fin que en diciembre, casi que el 30 de diciembre, estábamos terminando ese proceso para que Hacienda pudiera asignar los recursos que nos permitieran este año tener disponibilidad presupuestal para poder avanzar en el proceso de implementación del ministerio. En paralelo a eso, estábamos creando los programas del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, inicialmente 3, Jóvenes en Paz, que sacamos el proceso del programa y también el decreto, lo hicimos a octubre, ya teníamos el decreto que reglamenta el programa de Jóvenes en Paz, el diseño del programa Agua es Vida, y también el programa Casas para la Dignidad de la Mujer. Yo escuchaba aquí que hay que construir sobre lo construido, lo de las casas para la dignidad de la mujer, ya era un proceso que venía desde antes, varios gobiernos anteriores ya venían y nosotros lo que hicimos fue continuar con ese proceso porque creemos que es importante que las mujeres tengan espacios de encuentro, pero espacios sobre todo de denuncia de las violencias basadas en género que viven en los territorios. Es así como a hoy nosotros hemos hecho estudios de en qué lugares están las mayores brechas de inequidad y desigualdad en el país, y de eso hemos identificado, y son los territorios que hemos priorizado, 781 municipios que tienen las mayores brechas de inequidad y desigualdad, y hemos diseñado 22 programas para atender esas brechas de inequidad y desigualdad en el país, pero que hemos priorizado por ahora con el presupuesto que nos asignaron esos 781 municipios. De los 22 programas hemos priorizado 7 que creemos son fundamentales: Hambre Cero, Jóvenes en Paz, Abordaje Integral de las Violencias contra las Mujeres, Casas para la Dignidad de la Mujer, Agua es Vida, Programa Nacional de Cuidado
y autonomía económica para las mujeres. En ese sentido, entonces, Jóvenes en Paz, que tiene como objetivo una atención integral a jóvenes entre 14 y 28 años, que están en situación de vulnerabilidad, que están en riesgo de explotación sexual, que están en riesgo de reclutamiento forzado o en riesgo de ser vinculados a dinámicas de conflicto armado y de violencia. Como ya lo dije, 44% de las víctimas de asesinatos son jóvenes en el país y el 36% de la juventud vive en situación de pobreza extrema. ¿Qué hemos avanzado en términos de implementación? A hoy ya tenemos un contrato firmado con una entidad que va a implementar el programa en términos de la operación. Tenemos un presupuesto de 172 mil millones de pesos asignados a este programa, que tiene la búsqueda activa de estos jóvenes vulnerables en los distintos municipios y departamentos, hacer una caracterización, que tiene la condición de abrir las puertas para el acceso a la educación de los jóvenes, sea en educación básica, media, superior o complementaria, que tiene una corresponsabilidad tanto de instituciones como de los jóvenes, porque no puede hacer parte de este programa ningún joven que no esté estudiando. Tienen que estar estudiando y además los jóvenes, esto tiene una transferencia condicionada. ¿Condicionada a que además de estudiar, estos jóvenes tienen que hacer trabajo social? De eso entonces, para este año hemos priorizado 49,000 jóvenes que serán beneficiados de este programa Jóvenes en Paz en 83 municipios de distintas zonas del país, y también quiero resaltar que se han priorizado 16 municipios de la zona norte, esto es la región Caribe. Van a recibir atención en salud mental y pues la transferencia que ha sido parte del tema de discusión a nivel nacional. Hambre Cero también ya arrancó este programa. El objetivo es garantizar el acceso progresivo al derecho humano a la alimentación en Colombia, entendiendo que 15 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimento, y de esos 15 millones, además 2.6 se encuentran en situación crítica de hambre. Hemos priorizado para este programa 270 mil millones de pesos para 3 líneas: provisión directa de alimentos, fortalecimiento de sistemas productivos de alimento y fortalecimiento del sistema de abastecimiento de alimentos. Ya también hemos definido que Hambre Cero empezará en 12 departamentos con 85 municipios. Este programa también ya arrancamos por la costa Caribe, el lanzamiento se hizo el miércoles de la semana pasada y ya está funcionando, ya les estamos empezando a entregar alimentos a las personas más vulnerables del país. Va a hacer entrega de 165,000 canastas básicas de alimento, va a fortalecer 100 comedores y puntos de entrega de comidas calientes en el país.
para alcanzar a llegar a 3 millones de raciones de alimentos. Asimismo, entonces vamos a implementar 103 iniciativas productivas sostenibles y a montar 5 centros de registro regionales, de abastecimiento de alimentos. Ahí están los departamentos que se han priorizado, según los datos también del DANE, de donde se concentran los mayores niveles de hambre en el país. Programa Nacional de Cuidado. 17 millones de personas en el país son cuidadoras. 6,8 cuidan sin ninguna remuneración. La mayoría son mujeres. Aquí también queremos hacer un énfasis en la necesidad de la distribución equitativa del cuidado. El 80% de las personas que cuidan son de estrato 1 y 2 y la mayoría, el 75%, no superan su educación secundaria. El objetivo de este programa es avanzar en la garantía del derecho a cuidar en condiciones de dignidad y en el reconocimiento y el fortalecimiento de las formas colectivas y comunitarias de cuidado. Queremos avanzar en que Colombia sea un país y que nuestra sociedad sea una sociedad cuidadora. Para esto este programa hemos designado 40.000 millones de pesos. También ya está en procesos de contratación. Varias actividades, unas respuestas institucionales para la garantía del derecho de las personas cuidadoras. Para ello vamos a implementar 10 rutas de cuidados con servicios y formas de atención psicosocial y otras expresiones de atención en 11 departamentos. Vamos a fortalecer a 100 entidades territoriales que hoy ya están creando sus sistemas, tanto municipales como departamentales de cuidado. Les estamos apoyando técnicamente para la creación del sistema departamental y municipal de cuidado. Y vamos a fortalecer a 108 organizaciones cuidadoras que hemos identificado en el país, que van desde las que cuidan a personas con discapacidad hasta madres comunitarias o parteras que ejercen una tarea de cuidado importante en el país. Esto entonces llegará a 14 departamentos, el fortalecimiento de las iniciativas de cuidado de las organizaciones del país. Agua es vida, 13 millones de personas sin acceso a agua, como ya lo había dicho, 17 millones sin acceso a saneamiento básico en territorios marginados y excluidos. El objetivo es avanzar en la garantía del derecho al agua y al saneamiento básico en cuanto a la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad, a partir de la implementación de soluciones convencionales y no convencionales en territorios marginados y excluidos. Este programa tiene una asignación presupuestal de 551.123 millones de pesos. Aquí me voy a detener para decir que en términos de infraestructura, pues vamos a estar en los territorios marginados y excluidos. ¿Qué hemos encontrado? Pues alcaldías, municipios de categoría cuarta, quinta y sexta que no tienen los recursos para formular los estudios y diseños de un proyecto de solución de agua. Lo que hemos hecho es desde el Ministerio de la Igualdad y Equidad para 37
34 soluciones con las que estamos arrancando. Vamos a hacer los estudios y diseños en esos municipios. Algunos alcaldes tienen en fase 2, otros no los tienen. Donde no los hay, nosotros vamos a acompañar, y donde los hay, vamos a acompañar la formulación, pero donde no los hay, vamos a formular nosotros desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad esos estudios, porque es así como se puede cerrar la brecha. Si esperamos que el alcalde nos radica el proyecto, nunca vamos a cerrar esa brecha. Nosotros estamos formulando estudios y diseños. ¿Esto qué significa? Que es infraestructura y tiene unos tiempos en términos de formulación. Eso no lo hace en 2 días. Como mínimo, un proyecto básico nos toma 3, 4 o hasta 6 meses en la formulación de un proyecto de estos, dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto en el territorio. Sin embargo, hemos asumido esa tarea. Entonces, avanzamos ya, hemos identificado esos municipios, esos territorios, hemos priorizado gran parte de esos territorios en el Pacífico colombiano. Y por otro lado, en agua, soluciones no convencionales, hemos priorizado una inversión de 103.000 millones de pesos y vamos a llevar 67 soluciones de agua no convencionales a instituciones educativas y 75 soluciones en comunidades. Esto, por supuesto, ya arrancó también procesos de contratación para estudios y diseños, y algunos que hemos encontrado ya formulados arrancamos este mes próximo ya con la contratación para las obras. Con este programa vamos a llegar a 33 departamentos y 196 municipios del país. Casas para la dignidad de la mujer. El objetivo es mejorar las condiciones de infraestructura accesible para las mujeres. Como ya dije, esto ya estaba, solo lo estamos fortaleciendo. Y para esto tenemos 31.500 millones de pesos. Vamos a construir 26 casas nuevas en 8 departamentos y vamos a fortalecer 19 casas que ya existían en 14 departamentos. Abordaje integral de las violencias contra las mujeres. Tenemos 31.500 millones en 2 líneas. Uno, el fortalecimiento de la seguridad integral, seguridad humana e integral de las mujeres en todas sus diversidades. Y esto es un poco en articulación con el Ministerio de Salud, que tiene las casas de acogida, un poco con la Policía Nacional, que tiene las rutas púrpura o las rutas de atención, con las comisarías de familia, que tienen pues la responsabilidad de atender a las mujeres en primera instancia en los municipios. Y para ello entonces hemos designado que vamos a fortalecer 5 casas de acogida en construcción y dotación, y para eso hemos designado 6.000 millones de pesos. En el sistema, además, hemos creado un sistema nacional de atención, registro, monitoreo y seguimiento a las violencias basadas en género, que también articulan a distintas instituciones, tanto del gobierno nacional, pero también del Estado, por ejemplo, la Fiscalía y otras, para evitar la impunidad y poder prevenir sobre todo las violencias. Para este sistema hemos definido 20.000 millones de pesos, pero además el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va o está ya definiendo atención directa para la prevención de los riesgos feminicidas,
La situación en el país es muy compleja en términos de violencias basadas en género y de violencias contra las mujeres. Y yo sí quiero invitar desde aquí, desde el Congreso, al país, porque esto es una situación desbordante. Casi cada día una mujer está siendo asesinada en el país, una mujer o una niña, y esto es una situación que pues amerita una mayor articulación de todo el Estado para poder prevenir estas violencias contra las mujeres. Sin embargo, desde el Ministerio, que tenemos nuestra responsabilidad, hemos creado ese sistema para la articulación y hemos definido que arrancamos en 32 departamentos, que es donde más se están presentando estas violencias contra las mujeres. Esa es nuestra presentación en términos del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, de lo que hemos venido haciendo. Y ahora quiero hablar, se me embolataron las presentaciones, la diapositiva, ahora quiero basarme directamente en el presupuesto y la inversión. Un segundito. Sobre el presupuesto, que es lo que nos ha llamado aquí, quiero arrancar diciendo que el sector de igualdad y equidad tiene una asignación presupuestal para el 20, y aquí está la directora que ahora me imagino va a profundizar, del ICBF, una asignación presupuestal como sector del 12,4 billones. De eso hemos comprometido el 81%, que equivalen a 10,1 billones en promedio de lo nacional, que son 55, el sector lleva en términos de compromisos el 81% del presupuesto, y en obligaciones 45%. El sector de igualdad y equidad, entonces, en inversión, tiene el presupuesto designado para inversión es del 80% y en funcionamiento 20%. La proyección de ejecución al cierre de la vigencia es del 98%. La ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Tenemos una apropiación de 1,6 billones. Valga aclarar que hubo un congelamiento y al Ministerio le congelaron 200.000 millones, entonces por eso tenemos ese dato ahí. El Ministerio de la Igualdad y Equidad tiene el 90% de sus recursos comprometidos y en términos de obligaciones el 1,4%. Es importante decir que en relación a inversiones, los proyectos fueron viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación hace 3 meses y la asignación de los recursos para el Ministerio a partir de la aprobación de los proyectos en planeación se materializó en el mes de julio. Es decir, que llevamos 2 meses en términos de los recursos de inversión en ejecución. Y en relación al Fondo de Igualdad y Equidad, el Fondo de Igualdad se aprobó, se reglamentó en noviembre del 2023, como ya lo había dicho antes. Durante el primer trimestre del 2024 se estructuró el modelo de operación y en marzo de este año inició su proceso de operación.
Esos son los dos mecanismos de financiación y de ejecución que tiene el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Quiero hacer una claridad aquí, porque se ha dicho que nosotros lo que tenemos es burocracia y en realidad el recurso de inversión para el funcionamiento del ministerio es del 6%. El 12% del presupuesto es de inversión y es para la implementación de los programas, así como el 82% de funcionamiento, que también es para la implementación de los programas y proyectos del ministerio. En términos de la solicitud del presupuesto, vale decir que pues inicialmente nosotros hicimos una proyección mirando los desafíos que tiene la igualdad y la equidad. Nosotros hicimos una proyección presupuestal bien grande, pero después, en diálogo con Hacienda, pues logramos, digamos, un acuerdo que nos permitiera un presupuesto básico para el cumplimiento de las metas del Ministerio de la Igualdad, entendiendo la situación fiscal que hoy tiene el país. En ese sentido, entonces, el sector solicitó 13 billones como sector para el año 2025 y se asignaron 12 billones, es decir, que 1,9 billones menos de lo solicitado. Al comparar los recursos del 2024 y lo asignado en el 2025, tenemos una reducción como sector de 665.000 millones de pesos. El ICBF requiere adicional a lo asignado 1.2 billones para garantizar cobertura de servicios y poder cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es el incremento del IPC y poder avanzar en el fortalecimiento de metas como las defensorías de familia y el fortalecimiento laboral de las madres comunitarias. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad solicitó 1.9 billones para el año 2025, que corresponden a los recursos asignados en 2024 más el IPC de 3,6%. Se asignaron 1,2 billones, es decir, 654.000 millones menos de lo solicitado. Al comparar los recursos del 2024 y la asignación del 2025, el Ministerio de la Igualdad tiene una reducción de 505.000 millones de pesos. Requerimos como Ministerio de Igualdad una adición a lo ya asignado de 654.000 millones para cumplir las metas del Plan de Desarrollo en la implementación del programa Jóvenes en Paz, programa Hambre Cero y el acceso al agua potable y saneamiento básico. Esa, señores senadores, senadoras, es nuestra presentación como Ministerio de la Igualdad y la Equidad aquí a la Comisión Séptima Constitucional del Congreso, del Senado. Quiero dar respuesta saludando a nuestra medallista olímpica. Gracias por ese triunfo y por hacernos sentir tan orgullosos y orgullosas en este país. Quiero empezar respondiendo, diciendo que es cierto, yo también estoy preocupada, sí, pero aquí hay unos principios de planeación que yo no me puedo pasar por encima, y ustedes los conocen porque todos han estado en la administración pública. Por más que quiera, si me paso, me salto algún proceso de eso, voy a terminar en problemas
Entonces, yo he sido cuidadosa, he sido respetuosa y responsable en asumir el liderazgo de esta institución hace 1 año con 2 meses exactamente, ¿sí? Y en 1 año con 2 meses, los primeros 6 meses se lo dedicamos a la formalización del ministerio. Los segundos 6 meses, que fue este año, el primer semestre, a la planeación del ministerio, y eso que ha implicado la formulación de los programas y proyectos. Y esperamos en este segundo semestre la ejecución de lo que hemos planeado. Ha sido así como lo hemos hecho, siendo responsables con el país y siendo responsables también con un presupuesto que fue asignado a esta institución, que pasó por conseguir una sede, porque yo no llegué y váyase a ministra y ya había una sede y había equipos. No, a mí me tocó crear todo de cero. No había, la primera persona designada fui yo el 29 de junio del año pasado, y me miré con mi secretaria, con la jefa de gabinete de la vicepresidencia, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y me tocó colocar equipos de la vicepresidencia a ayudarme a empujar a hacer esto, que pasa por hasta hacer los manuales de funciones de cada uno de los funcionarios que hemos ido nombrando aquí. El ministerio se le designó una planta de 700 personas, 700 y algo. Pero eso no es que uno va nombrando a la gente así. Nombrar a cada persona implica unos criterios, implican unos pasos, implican unos estudios que tengo que hacer. Así que la forma en cómo hemos ido avanzando ha sido también en cómo hemos ido nombrando al personal del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. A hoy hay más de 390 personas y por eso hoy puedo decir tengo 20 programas. La formulación de un programa, no más, ustedes saben que cuesta, y nosotros hemos formulado 22, ¿sí? Y ya varios están en proceso de contratación. Nosotros hablamos de compromiso, ¿sí? Porque eso también es parte de la ejecución. Comprometer los recursos es parte de la ejecución. Las obligaciones con el pago. Nosotros ya tenemos un compromiso, por ejemplo, un contrato que hicimos para la operación de Jóvenes en Paz por 150.000 millones de pesos. Pero yo no firmo un contrato y se hace el desembolso de los 150.000 de manera inmediata, sino que es mes a mes que se va haciendo el desembolso o en la medida en que se van cumpliendo las metas del contrato. Esos son pasos que, aunque quiera mostrar que ya estoy ejecutando los 150.000, pues no es hasta el final de cumplir todas las metas del contrato que puedo mostrar. Y pasa con agua, ¿sí? Nosotros ya tenemos contratos listos para suscribir de agua. Pues pasa por estudios y diseños. Sí, algunos en mano en llave los hemos planteado con instituciones territoriales, con entidades territoriales, para hacer viable la ejecución. Pero ¿cuánto cuesta hacer un estudio de diseño en tiempos para la construcción de un acueducto? Yo quisiera que eso fuera rápido, pero mínimo me toma 4 o 6 meses. Y ya firmé el contrato. Pero la ejecución no se va a hacer hasta que el acueducto esté hecho, que tal vez muchos de esos proyectos pasan de una vigencia a otra, en términos de infraestructura. Estamos hablándole al país de la realidad. Entonces, claro que sí, yo quiero ejecutar y mi equipo está comprometido con la ejecución. Con hambre cero, aquí está el viceministro y le hemos dicho, tenemos que ejecutar todo el presupuesto de hambre cero este año, así nos toque trabajar día y noche. ¿Sí? Porque no podemos darnos el lujo de no ejecutar ese presupuesto sabiendo que hay tanta gente aguantando hambre en el país. Y eso lo hemos hecho y estamos trabajando. Ya hambre cero arrancó por su región, por la costa Caribe.
No arrancó en la mía, arrancó en la suya, senador. ¿Sí? Porque sabemos que ahí hay hambre, sabemos que la gente tiene necesidad y yo soy consciente de que no podemos quedarnos con los recursos guardados cuando la gente está esperando resultados. De eso soy consciente, pero hay unos pasos de planeación que yo no me puedo saltar. Y esos pasos están definidos en la ley. No hay una planeación express que me permita en menos de un año ya tener proyectos en ejecución. No, eso es parte de la ejecución y no es porque no trabajemos. Mi equipo está trabajando día y noche, ¿sí? Y la verdad tengo un equipo sólido, comprometido de corazón, haciendo todo el trabajo para responderle al país, pero tenemos esas condiciones que por más que quiera, pues no las puedo avanzar. Por eso digo, en compromisos nosotros hoy tenemos el 90% del presupuesto comprometido. Ya las obligaciones, que es el pago final cuando se cumpla la ejecución de un contrato, pues es otra discusión, ¿sí? Y entonces mi responsabilidad principal aquí es cumplirle al país. En eso estamos comprometidos. Es cierto, como decía el senador, este presupuesto del Ministerio de la Igualdad no es suficiente para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad tan grandes que tenemos en el país. Solo en agua yo les puse el desafío que tiene la nación y es que necesitan 106 billones. Yo quisiera decirle, sí, ya voy a llegar a resolverle todo el problema del agua en Santa Marta y en todo su departamento, sin todo el Magdalena, pero no tenemos todos los recursos y lo que estamos haciendo es priorizando y optimizando los recursos de la mejor manera. Toda la disposición para trabajar con la comisión. Yo agradezco que por lo menos aquí todo el mundo está de acuerdo en que este ministerio es importante. Y bueno, quiero aprovechar para decir que tendremos que volver a presentar el proyecto de ley y esperamos contar con todos ustedes para que esta institución pueda a largo plazo ser una institución que ayude a transformar este país en un país más equitativo e igualitario para todos los colombianos y colombianas. Así que pues agradezco a todos y aquí estamos trabajando fuerte hasta lograr que la dignidad se haga costumbre en Colombia. Gracias. Muchas gracias.